Muy buenas tardes a todos los amigos que van a ver este video, a mis hermanos y a aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Roberto Chávez y quiero compartir con ustedes este video que me he tomado el trabajo de preparar, y el tema que vamos a tratar se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, y los dos pactos de Dios que están incluidos en este tema. Vamos a hacerlo breve, muy breve, pero claro, con muchos textos para que ustedes puedan ser edificados. Y les pido por favor que no me crean lo que yo estoy diciendo, sino que vayan a la palabra, anoten los textos y comprueben que lo que estoy hablando está escrito en la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, espero que este video les sirva, sea edificación en sus vidas y que puedan poner en práctica el aprendizaje de este video. Dios los bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos permita interpretar cada una de estas lecturas. Bien, pudiéramos decir que desde la creación misma Dios estableció dos pactos con Adán y Eva. Parece extraño, pero ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. ¿Por qué les digo estas cosas? En el primer pacto, Dios dio a Adán y Eva un mandato fundamental para que lo obedecieran y no murieran. Eso lo podemos ver en Génesis 2:15 al 17. Génesis 2:15 al 17. Por favor, yo le menciono el texto y ustedes lo verifican, lo leen, para que comprueben que lo que estamos hablando es bíblico. Entonces, ese mandato, cuando el Señor allí crea a Adán y Eva, los lleva al huerto del Edén y allí les da ese mandato. Un mandato que dice textualmente así: de todo árbol que hay en el jardín del Edén pueden comer, pero de este árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que comieren de él ciertamente morirán. Es un mandato muy claro. Dios le dio mucha fruta, muchos árboles, muchas semillas, pero de ese árbol no podían comer. Ahora, ¿por qué Dios da ese mandato? Porque en ese mandato está la ley moral de Dios, fíjense bien. Porque el hombre, al comer de ese fruto, de ese árbol, iba a cometer pecado. Porque ahí está el conocimiento del bien y del mal. Y Dios es el juez. Y nosotros no estamos en capacidad de hacer lo malo. Él nos formó, nos creó para hacer lo bueno. Entonces, aquello que hacemos mal, Él dice que vamos a cometer pecado y que vamos a morir. Y aún hasta el día de hoy, ese es el propósito de la ley moral de Dios y sus principios. Entonces estaba contenido esa ley, fíjense bien, desde el mismo momento de la creación del hombre, cuando Dios lo pone en ese huerto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó allí? Bueno, pasó que una vez que estaban allí en el huerto, Satanás, a través de la serpiente, Satanás siempre codició ser igual a Dios. Satanás quiso siempre el trono de Dios, ser igual al Altísimo. Y cuando él vio esa oportunidad de esta pareja que Dios había formado y que Dios le dijo: multiplíquense y háganse mucho y llenen la tierra, ya Dios tenía un plan maravilloso de llenar el mundo, el globo terráqueo con la humanidad. Entonces Satanás inmediatamente intervino, porque así como pecó en el cielo por la codicia, que quiso ser igual al Altísimo, también sedujo a la pareja que Dios había creado para que desobedecieran sus mandamientos, porque él pecó en el cielo, él fue el primero que pecó y fue echado del cielo, por codicioso, por codiciar ser igual a Dios
y ser y tener el trono de Dios. Entonces, él también quería que esta pareja codiciara, igual que él lo hizo, pecara, para que ellos a su vez se apartaran de Dios y le adoraran a él. Fueran sus seguidores, sus servidores, y ganar almas para él. Ese era el plan de Satanás. Pero el plan de Dios, con ese árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, era precisamente evitar que el hombre cometiera pecado y muriera, y fuera a formar parte del equipo de Satanás. Entonces vemos, ¿verdad?, en Génesis más adelante, cómo el Señor le reclama a ellos por haber comido, pero ya habían pecado. La serpiente sedujo a Eva, ya lo sabemos, y Eva cometió codicia. Dice que miró el fruto del árbol y era codicioso delante de sus ojos. Y no soportó su codicia y pecó. Y no solamente eso, luego esa codicia la transmitió a Adán y le dio y también comió. Entonces, ellos perdieron en ese momento la vestidura de gloria que tenían del Altísimo. Perdieron su inocencia. Ya empezaron entonces a conocer lo malo y se introdujo el pecado a partir de ellos. Entonces Dios tenía en ese momento otra situación. Él tenía que restaurar y salvarle la vida, si era posible, a su criatura que había creado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Adán y Eva vivían desnudos en el huerto del Edén y no se avergonzaban. Eso lo dice Génesis 2:25, lo pueden leer. Ellos estaban desnudos diariamente y no tenían vergüenza. Porque fue ese acontecimiento antes del pecado. Pero una vez que ellos cometieron la falta, ellos mismos sentían temor, sentían miedo y se escondieron entre los árboles cuando no querían ni siquiera que Dios los viera. Entonces se escondían y vivían temerosos y avergonzados por el fruto del pecado, el fruto de ese árbol del conocimiento del mal y del bien. Habían pervertido la ley moral de Dios, cometieron falta, pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios, para restaurarlo, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Ellos se habían hecho unas vestiduras, ya habían perdido la vestidura de Dios, una vestidura de luz, de gloria, la perdieron al pecar. Ya el Espíritu Santo de Dios no podía estar en ellos. Entonces ellos estaban sin la gloria de Dios, sin la vestidura de Dios. Entonces ellos no les quedó más que hacerse unas hojas de higuera para cubrir su desnudez. Y sentían vergüenza. Y cuando Dios les habló y les dijo, ¿dónde están? Adán, ¿dónde te metiste? No te veo. Adán le contesta, estoy aquí, pero de verdad que tengo pena, tengo vergüenza. ¿Pero por qué tienes vergüenza? ¿Acaso que comiste del árbol que te dije que no comieras? Sí, bueno, la mujer que me diste me dio y yo comí. Entonces le echó la culpa a la mujer. Y la mujer le echó la culpa a Satanás, ese me engañó. Entonces ahí ya vemos cómo se distorsiona la figura del hombre santo que Dios había creado. Esa figura perfecta que Dios había hecho ya empezó a cambiar la forma de ser del hombre y de la mujer, buscando a ver a quién echarle la culpa. Y Adán le dice, tú, la mujer que tú me diste, me dio y yo comí. La mujer que tú me diste, pero el que tomó la decisión fue Adán. Y Dios le dio sentencia a cada uno de ellos. Al hombre le dijo, por haber hecho esto, con el sudor de tu frente, comerás el pan de cada día, ¿verdad? Con mucho trabajo, hasta que vayas al polvo de la tierra de donde te saqué. A la mujer le dice, con dolor parirás a tus hijos. Y el hombre será para ti tu guía, tu cabeza. Seguirás al hombre donde quiera que vaya.
A la serpiente también le tocó su parte. ¿Qué le dijo la serpiente? Bueno, ahora maldita serás entre todos los animales de la tierra. Imagínense. Y sobre tu pecho andarás y comerás polvo de la tierra todos los días. Eso es una sentencia de Dios para esa falta, porque Dios no deja sin castigo la falta. Y luego vamos a ver entonces que después de esta situación, de esta sentencia, el Señor restaura esas vestiduras de hojas de higuera que ellos se habían hecho para cubrir su desnudez. El Señor toma 2 animales y seguramente hubo sacrificio porque los cubrió con la piel de los animales. No, los animales no pueden estar vivos para cubrirlo con su piel. Tiene que primero morir el animal, ser sacrificado, para entonces cubrir la desnudez, ponerle vestiduras nuevas, transitorias, temporales, para que el hombre pudiera ser restaurado, hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios, como lo anunció el Altísimo en Génesis 3:15. Él dice, voy a poner enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente. Voy a poner enemistad entre ti y la serpiente, entre tu descendencia, la descendencia de Satanás, y su descendencia, la descendencia de la mujer. Ahí estaba anunciando el Señor Jesucristo, el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía ese plan para la restauración del pecado del hombre. Pero transitoriamente Dios estableció una ley ceremonial con esos animalitos que sacrificaron allí para poder vestir transitoriamente, temporalmente, al hombre y a la mujer hasta la venida del Señor Jesucristo. Ese era el propósito de Dios. Y si vemos adelante, yo tengo algunos textos acá y yo quisiera que ustedes tomaran nota de esos textos, porque no lo voy a leer todo porque son bastantes textos, pero sí se lo puedo decir para que ustedes tomen nota, ¿verdad? Y puedan leerlo con toda calma y puedan analizar todos los textos que yo les voy a decir. Por ejemplo, fíjense, una práctica de la ley ritual o de sacrificio que el Señor instituyó para darle vida a Adán y Eva, para restaurarle, porque ellos tenían que morir inmediatamente, pero para que no murieran inmediatamente, Dios les alargó la vida para que su propósito de hacerse mucho en la tierra pudiera dar resultados. Dios no podía permitir que ellos inmediatamente murieran. Murieron espiritualmente, porque Dios le quitó su vestidura de luz, de sol, de gloria, pero los vistió con vestiduras de animales, para que pudieran fructificar y dar fruto y llenar la tierra. Y eso sucedió. Temporalmente ellos empezaron con esa ley de sacrificio y rituales. Luego Abel mismo, el hijo de Adán y Eva, también ofrecía ofrendas. Eso lo puede ver en Génesis, el capítulo 12, versos 7 y 8. Génesis 12, versos 7 y 8. También Abraham, también Isaac, también Jacob, también Job, todos esos patriarcas y todo el pueblo de Israel practicaba la ley ritual, pero era una sombra solamente, era temporal hasta que llegara Cristo y redimiera en la cruz del Calvario a la humanidad, con su forma de cordero sin mancha. Entonces él iba a limpiar toda la humanidad. Y ya ese cordero y ese sacerdocio que se realizaba en esos ritos y esa ceremonia ya no iba a existir más. De hecho, no existe más. Jesucristo vino como sacrificio, como un cordero,
y se sacrificó una sola vez. Una sola vez murió por todos los pecados de toda la humanidad, sin distingo de raza ni de linaje. Entonces, estos textos que le estoy dando, por favor, tomen nota. Génesis 12, 7, 8, Génesis 13, 4, Génesis 13, 18, Génesis 22, 9, Génesis 26, 25, Génesis 33, 20, 35, 7, Éxodo 12, 1, Éxodo 27, 1 al 5, Job 1, capítulo 1, 4 al 5. Este Job, en el capítulo 1 de Job, en el libro de Job, versículo 4 al 5, esto lo hacía Job 2000 años antes de venir Cristo. Imagínense, ya la ley estaba establecida. Antes de venir el Señor Jesucristo, 2000 años antes, ya Job practicaba la ley ritual, la ley de sacrificio. Él hacía banquetes y sacrificaba corderos y toros. Era un hombre rico. Por si acaso alguno de su familia, sus hijos o sus hijas, pudieran haber cometido algún pecado, ya él ofrecía esos sacrificios para la expiación de los pecados. Y así llegamos con todos estos ejemplos de la práctica de esa ley ceremonial, ¿verdad? Y luego cuando llega Moisés y el pueblo de Israel ya está establecido, ¿verdad? 1500 años antes de Cristo, Dios estableció el santuario terrenal, copia del santuario celestial, y le da instrucciones a Moisés de todas estas cosas. Y allí entonces más fuerte, ahí se ofrecían prácticamente diarios corderos por los pecados de Israel. Y los intercesores eran sacerdotes de la tribu de Leví y de la tribu de Aarón, de los hijos de Aarón. Hacían estas cosas. Y esos sacerdotes tenían que entrar limpios pues en el santuario terrenal que Moisés había hecho para expiar los pecados del pueblo de Israel y de cualquier extranjero que viviese allí. Esta ley, repito, era una ley que Dios estableció para restaurar a Adán y Eva, y luego se prolongó, se extendió hasta el pueblo de Israel. Y allí fue clavada en la cruz esa ley ritual, esa ley ceremonial, porque era una sombra de Cristo. Cuando Cristo llegó, el Cordero perfecto eliminó esa ley de sacrificios, y ya no hay más sacrificio ni más sacerdocio terrenal. Él es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces es el sacerdote para siempre. Él eliminó eso. Pero la ley moral de Dios es eterna. La ley moral es inmutable porque representa el carácter, los principios del Creador. Pueden leer Salmo 119, versículo 44. Pueden leer el Salmo 119, 89. Pueden leer Romano 6, 14 al 15. Y pueden leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Entonces, al final, Dios estableció los dos pactos en la creación. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la ley moral de Dios. Y Dios protegía a sus dos criaturas, en primer lugar a Adán y Eva, para que no murieran por cuestiones de pecado. Y ellos conocían y sabían que habían pecado. Y después que pecaron sintieron vergüenza delante de Dios y quedaron desnudos. Entonces Cristo ha venido para darnos la luz
la gloria, la gracia que perdimos en la creación, cuando nuestros primeros padres pecaron. Entonces el propósito de la ley en las 2 tablas de piedra también fue un recordatorio de Dios. Por eso le dijo Dios en el 4.º mandamiento, acuérdense del día sábado para no profanarlo. Ya había sido instituido, no existía ni judío, ni chino, ni árabe, ni ninguna raza humana. Apenas estaba haciendo el 6.º día de la creación, cuando Dios, el 7.º día, después que reposó, cesó de trabajar, bendijo y apartó el día sábado, el Shabbat, el 7.º día. Lo apartó, lo santificó, lo bendijo y dijo lo siguiente: porque yo, Jehová, el creador del cielo y la tierra, he reposado, he cesado de trabajar en este día, así también el hombre descansará este día por todas sus generaciones. Entonces esta ley no se puede quitar. Aún en la eternidad vamos a guardar la ley de Dios. El propósito de Dios, mis hermanos, es restaurar al hombre de su pecado. Él quiere que guardemos sus mandamientos, que permanezcamos con vestiduras blancas. Cuando recibimos a Cristo, recibimos esa luz. Jesús es la luz, es el camino, es la verdad. Él es la vida eterna. Cuando lo recibimos como Cordero, que derramó la sangre por nosotros, entonces nos da y nos viste, pero para permanecer en esa luz y no ser como Adán y Eva en el principio, que tenían la luz, pero pecaron, así nosotros ahora debemos guardar los mandamientos para permanecer en esa luz que es Cristo. Entonces, Él nos viste de esas vestiduras blancas por toda la eternidad. Tenemos que permanecer. Bueno, mis hermanos, hasta aquí este video. Le doy muchas gracias al Señor. Muchas gracias por aquellas personas que van a ver este video. Que Dios me los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Y que haga, Señor, todo aquello para que tú la enviaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.